Y en ese paseo que hoy les proponemos por los laboratorios nos encontramos a un investigador. Bueno, iremos conociendo a muchos a lo largo de esta mañana, pero la atención que nos dispensa en este momento el primero de ellos, pues hay que agradecerla especialmente. Es muy gentil por atendernos porque está muy resfriado, el doctor Eduardo Anitua. Eduardo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias de verdad por atendernos. Bueno, lo único que veréis es que esta voz no es fingida, sino que es una voz así un poco de sustancias. Nadie se libra. Sí, no, también. Los médicos también nos ponemos enfermos. Claro, Vamos a tener que someterle a medicina regenerativa para curarle el resfriado. Pues bueno, algo estamos intentando hacer. Usted dirige, Eduardo, es el director científico de BTI, Biotechnology Institute, de técnicas de regeneración de tejidos, y nos gustaría poder llevar a un terreno de palabras comprensibles para todos nosotros sobre qué versa su investigación. ¿A qué dedica tantas horas de investigación, doctor? Bueno, tantas horas y tantos años. Llevamos ya casi 20 años dedicados a aislar de nuestra propia sangre las proteínas responsables de la regeneración de los tejidos. ¿Eso qué quiere decir? Nuestros tejidos se regeneran básicamente por unas células que se ponen a trabajar y unas proteínas que les dan las órdenes y que les dan la información. Es como el lenguaje intracelular o intercelular. Entonces nosotros desarrollamos una técnica en nuestro laboratorio hace 20 años que consistía a partir de un mínimo volumen de sangre a un paciente aislarle de esa sangre sus proteínas, que sabemos que son responsables de la regeneración de tejidos, concentrarlas a la dosis terapéutica que hemos visto más eficaz dependiendo del tejido, y de esta forma pues conseguir crear el mejor entorno biológico en el lugar de la lesión para que los tejidos puedan regenerarse y puedan, por así decir, evolucionar de la mejor manera. Por eso, este tipo de medicina está muy ligada al asunto deportivo, porque al regenerar de mejor forma las células, más rápido y sin dopaje, que es un tema tan de actualidad ahora, ¿verdad, doctor? Pues es fabuloso para el caso. Desafortunadamente, yo creo que lo peor que se puede hacer del dopaje es hablar, porque además, y perdóname que entre ahí un poquito, porque yo creo que todos los que somos deportistas estamos un poquito dolidos. Dopaje significa hacer trampas, y obviamente la medicina regenerativa no tiene nada que ver de eso. Tú fíjate que nosotros hace 2 años, la Agencia Mundial Antidopaje, como es una técnica que había nacido en España, dijeron que podía ser doping, y esto no tiene absolutamente nada que ver con el doping. Lo único que intentamos es regenerar pacientes, regenerar enfermos, y de todos los enfermos pues hay un número pequeñito que son los deportistas, pero que no es menos cierto que están en los medios de comunicación todos los días. O sea, por lo tanto, lo que nosotros hacemos es intentar mejorar la evolución de una lesión en el caso de los deportistas. Cuando un deportista se rompe un músculo, el típico tirón que vemos uno que va corriendo y de repente empieza a cojear, eso quiere decir que hay un músculo que se ha roto. ¿Por qué? Pues porque los deportistas generan una extraordinaria potencia y hay veces que su potencia es superior a la resistencia de sus músculos y se rompen. Entonces nosotros desarrollamos una técnica que, localizando la lesión, tanto el músculo como el tendón, vemos dónde se ha roto con un control ecográfico, y en ese lugar nosotros infiltramos sus propias proteínas obtenidas de su propia sangre. O sea, por lo tanto, no utilizamos nada externo, lo único que utilizamos es nuestra propia capacidad de regeneración, y en este caso lo que hacemos es poner proteínas en el lugar de la lesión. ¿Para qué? Para que en ese músculo, en vez de que se forme tejido fibroso, o sea, tejido cicatrizal, ahí se forme músculo, que es, por así decir, la base de la medicina regenerativa. Es conseguir regenerar un tejido que tenga las mismas características que el tejido primitivo antes de una lesión. Por favor, confírmeme si lo estoy entendiendo bien. ¿Vendría a ser algo así como que una misma persona puede crear a partir de su propia materia prima su propio medicamento, su propia curación? De hecho, nosotros le denominamos utilizar nuestra propia autofarmacia. Mira, esto nació, yo me dedico a la cirugía oral, me acabo de quitar los guantes hace 3 minutos de que estaba operando. Precisamente a un paciente que hace 3 meses le hicimos una extracción, en este caso era hace 2 meses, hace 8 semanas le hicimos una extracción, tenía una gran lesión, limpiamos toda esa lesión, rellenamos el defecto con un coágulo de su propio plasma,
haciendo una extracción de 20 centímetros cúbicos de sangre y en solo 8 semanas nosotros habíamos conseguido regenerar ese hueso y la encía en tan solo 8 semanas prácticamente al 90% en 8 semanas, algo que en condiciones normales pues como mínimo hubiera llevado 2 o 3 meses siempre y cuando lo hubiéramos conseguido. Y todo empezó ahí, analizando cuando yo hacía una extracción de una pieza dentaria y decía, vamos a ver, ¿por qué hay unos pacientes que cuando le hacen una extracción eso epiteliza rápidamente y no hay ningún problema? Y en cambio nos encontramos con otro número de pacientes, por ejemplo, especialmente en fumadores, especialmente en diabéticos, que siempre ese alveolo se infecta, la evolución es muy tórpida, duele, tienen que estar tomando antibióticos un montón de tiempo y todo ese proceso se enlentece. Entonces, lo que analizamos y vimos que la clave es que en ese alveolo, en ese lugar, el lecho de la extracción, si se forma un coágulo estable, ahí se va a formar hueso. Y si no se forma un coágulo estable, no se forma hueso. Entonces empezamos a investigar, decir, vamos a ver, en un coágulo de sangre, ¿quién juega un papel fundamental? Y ahí fuimos, por ejemplo, quitando que sabemos que los glóbulos rojos no aportan nada, sabemos que los glóbulos blancos no aportan nada, y vimos que las plaquetas y el fibrinógeno vienen a ser la clave. Entonces fuimos estudiando cuál era la dosis exacta y la concentración también de fibrinógeno para conseguir que si a uno le hacemos una extracción, en vez de dejarle un agujero, le dejamos ese alveolo totalmente relleno con sus proteínas. Y en pura lógica biológica, pues evolucionaba mucho mejor, sin dolor, sin inflamación, y todo cicatrizaba más rápido. Y esto ha sido pues una pequeña revolución en el área de la cirugía oral. Hombre. Y ahora ya 12 años que con el doctor Miquel Sánchez, que es precisamente pues uno de los mejores médicos deportivos que tenemos en este país, o traumatólogo deportivo, empezamos a aplicar todo esto en ortopedia y de ahí a la medicina deportiva. Vaya, es que nosotros veníamos precisamente de hablar de un bebé que sería el medicamento, llamado así en términos como muy superficiales, ¿no? Vendría a ser parte del medicamento de su hermano. Y ahora pues estamos con que nosotros podemos extraer de nosotros mismos nuestro propio medicamento, ¿no? Esto nos hace pensar, pues lo que usted decía, que detrás hay muchos años y muchos nombres propios de investigación. ¿A qué tiempo nos tendríamos que remontar para encontrar el origen de la primera investigación que ayudó a que esto hoy pueda ser así, doctor? Hombre, pues lógicamente yo lo primero que hice, que empecé en todo esto en el año 94, 95, fue estudiar todo lo que había antes. Y antes nadie había conseguido que a partir de un pequeño volumen de sangre se consiguieran aislar las proteínas. Había gente que lo que hacía era hacer a un paciente una extracción de medio litro de sangre e intentar concentrar las proteínas que todo el mundo pensaba que tenía que ser a unas dosis muy, muy altas. Y luego la clave es que nadie había descubierto cómo podíamos obtener la reversibilidad de la cascada de la coagulación. Esa palabrota, ¿qué quiere decir? Pues que cuando nosotros extraemos la sangre a un paciente necesitamos que no se coagule. Para eso utilizamos un anticoagulante y había varios anticoagulantes conocidos. Lo que nadie había conseguido era revertir la cascada de la coagulación, que esa sangre que nosotros habíamos anticoagulado consiguiéramos, añadiendo una dosis mínima de calcio, revertir la cascada de la coagulación. Y esta quizás es una de las claves y una de las patentes y uno de, por así decir, de los puntos de inflexión de toda esta técnica. Haber conseguido que todo el procedimiento sea 100% autólogo, o sea, 100% del propio paciente, sin tener que utilizar ningún hemoderivado ni ningún medicamento. Tiene decenas de patentes, de hecho, la empresa. Y la pregunta es muy oportuna, viene a colación por todo lo que se está hablando en estos momentos de la reducción del presupuesto que se destina a la investigación científica en nuestro país. Porque, lo hemos hablado en muchas ocasiones, parece que a veces si no se ve un resultado directo de algo y a corto plazo, parece que no tiene sentido, cuando en la ciencia se necesita mirar muy lejos, ¿no?, en los trabajos. La investigación siempre es a medio y largo plazo y en este país, pues afortunadamente llevamos ya pues los últimos 15 años en los que se está empezando a mirar más hacia adelante. Eso de que investiguen los demás, pues nos hemos dado cuenta que era un grave error. Y hoy en día en España ya tenemos unos equipos de investigación muy sólidos
que obviamente pues la crisis afecta a todos. Pero yo creo que una de las cosas que nosotros hemos conseguido desde BTI es que toda nuestra investigación, prácticamente nuestra fuente de financiación, son nuestras propias patentes y el propio desarrollo de lo que nosotros hacemos. O sea, hemos conseguido ser autosuficientes, que eso sí que en este país es casi un milagro, ¿no? Entonces, bueno, somos una empresa que nació hace 20 años y que todos los años invierte el 100% de sus recursos en seguir investigando. Somos, por así decirlo, una empresa que hemos nacido para el I+D puro y duro. Nuestra vocación es la investigación y nuestra vocación y nuestro deseo es curar pacientes, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos inmersos y metidos en este apasionante mundo que, como vosotros muy bien habéis dicho, es de cómo analizar la propia capacidad de reparación del ser humano y cómo ver que con nuestras propias células y nuestras propias proteínas, pues yo estoy seguro que en la próxima década vamos a estar ya produciendo órganos. Hoy en día ya estamos consiguiendo producir tejidos y que verdaderamente pues hemos entrado en un cambio de ciclo en la investigación. Pero ¿realmente se van a poder producir órganos en la próxima década? Estamos muy cerquita. Ya hay grupos en España que están trabajando en ellos y ha habido trasplantes a pacientes que se les ha trasplantado la tráquea, que hay grupos que están trabajando en cómo conseguir un corazón bioartificial, conseguir piel. Ya tenemos en España grupos muy consolidados que lo están haciendo. Nosotros estamos consiguiendo regenerar la piel, estamos consiguiendo regenerar tendón, estamos consiguiendo regenerar músculo. En algunas condiciones excepcionales estamos consiguiendo regenerar cartílago. Y entonces, bueno, pues ese es el camino, ¿no? Pero discúlpeme, igual ¿sí? La pregunta es un poco estúpida, desde luego de alguien que no entiende mucho cómo funciona todo esto, pero ¿se va a poder crear un pulmón, por ejemplo, o un hígado? ¿Eso va a ser posible? Todo esto yo estoy más que convencido que va a ser posible. Tened en cuenta que al final un órgano necesita una estructura, un estroma, que eso sí que pues igual puede partir de un estroma incluso de animal. Nosotros en regeneración de tejidos muy frecuentemente utilizamos hueso artificial, a veces de origen bovino, que lo único que se hace es quedarse con la matriz, por así decir, se quita toda la celularidad, todas las proteínas, y te quedas como si fuera un edificio, imagínate, solo con el esqueleto, ¿no? Y luego a ese esqueleto lo que hay que hacer es añadirle células y proteínas. Esto se está consiguiendo y esto va a ser pues una revolución dentro de unos nos queda una década. Así como hoy en día pues España es un referente en el trasplante de órganos, que se ha hecho un trabajo excepcional, y yo estoy convencido, y en estos momentos España, en todo lo que es el mundo de la terapia regenerativa, pues creo que nos estamos haciendo un nombre y un reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Nos ha dejado con los ojos tan abiertos, doctor. Supongo que en su día a día, en sus horas y años, decíamos, de trabajo, ocupará también bastante espacio de ese tiempo cuestiones vinculadas con la bioética, porque claro, estamos hablando de crear órganos y de crear vida en mayúsculas. Por lo tanto, supongo que se harán muchas preguntas y tendrán muchas dudas que tengan que ver con todo esto, con la unión entre las cuestiones éticas y biológicas. ¿Cómo la solventan? Yo hay una cosa que la tenemos muy, muy clara. Tener en cuenta que la ética se tiene que ir adaptando a los tiempos. Acordaros cuando se comenzó con la inseminación artificial, había gente que se echaba las manos en la cabeza. Hoy en día tenemos, yo creo que cientos, miles de personas en este país que han nacido con la inseminación artificial, y todos nos hemos dado cuenta que si las cosas se hacen bien y con criterio, no hay ningún problema. Lo que sí es cierto es que todas estas técnicas tienen que mostrar su bioseguridad, y lógicamente, pero como cualquier medicamento, todos tenemos el ejemplo de Michael Jackson, que tomando una medicación que nosotros utilizamos en quirófano todos los días, pues se quitó la vida, y realmente, en cambio, esa misma medicación está salvando vidas todos los días, ¿no? Lo que sucede es que las cosas hay que utilizarlas correctamente, adecuadamente y por equipos pues expertos y especializados, ¿no? Son herramientas. Doctor, nos deja terriblemente esperanzados, lo cual es especialmente de agradecer en días como hoy. Así que le agradecemos muchísimo que haya participado con nosotros, le damos la enhorabuena por su trabajo y muchísimas gracias por atendernos. Y a recuperarse, doctor. Cuídese, abríguese. Gracias a nosotros. Bueno, aquí en Vitoria no tenemos más remedio que abrigarnos, porque ya sabéis que hemos estado todos estos días rodeados de
rodeados de nieve y ya veis que nos ha pasado algún precio. Pero para mí lo importante es que en España tenemos muchos investigadores jóvenes muy capaces y muchos equipos que yo estoy seguro que están velando por nuestra salud del futuro. Vamos a ver qué tal les va. En un ratito saludamos a esos investigadores jóvenes. Gracias, doctor. Feliz día. Un fuerte abrazo.